Imaginen por un momento que su vida entera se detiene en un abrir y cerrar de ojos, no por un accidente o una tragedia natural, sino por una decisión tomada en un segundo de pánico. 30 años es un tiempo que la mayoría de nosotros podemos comprender en su totalidad. Son 3 décadas de ver el mundo cambiar a través de una ventana con barrotes, de perder a seres queridos y de ver cómo la tecnología transforma la realidad mientras uno permanece congelado en el pasado. Esta es la historia de David, un hombre que entró a una celda siendo un joven con sueños y salió con el cabello canoso y el alma fragmentada. Todo comenzó con un error, una pequeña fisura en su coartada que se convirtió en un abismo que lo tragó por completo. En este episodio de Crimen Real, exploraremos las entrañas de un sistema judicial que a veces olvida la humanidad en favor de la burocracia y cómo un solo testimonio falso puede sellar el destino de un inocente. David no era un santo, pero tampoco era el monstruo que la fiscalía describió ante el jurado. Su error no fue el crimen en sí, sino confiar en que la verdad saldría a la luz sin necesidad de pelear por ella. Acompáñenme mientras desglosamos las horas críticas, las pruebas manipuladas y el silencio ensordecedor de una justicia que tardó 30 años en reconocer su equivocación. Prepárense para un viaje emocional que cuestionará todo lo que creen saber sobre la culpabilidad y la inocencia, y cómo el peso de un error puede destruir no solo una vida, sino a toda una familia que esperó en la sombra durante 3 décadas interminables de injusticia manifiesta. Para entender cómo David terminó en esa celda, debemos retroceder a una noche lluviosa de noviembre de 1993. En aquel entonces, la ciudad estaba sumida en una ola de calor inusual y la tensión social era palpable en cada esquina. David era un joven de 22 años que trabajaba turnos dobles en una fábrica local, tratando de ahorrar lo suficiente para casarse con su novia de la secundaria. Esa noche, después de un turno agotador, decidió salir con unos amigos, una decisión que marcaría el fin de su libertad. El ambiente en el bar era pesado, cargado de humo y música grunge que definía a esa generación. Nada parecía fuera de lo común hasta que un altercado en el estacionamiento cambió el curso de la historia. Un robo a mano armada ocurrió a solo 2 cuadras de donde David se encontraba, y la descripción del sospechoso era vagamente similar a la suya: joven, chaqueta de cuero oscura y cabello castaño. En una era antes de las cámaras de seguridad en cada esquina y el rastreo por GPS, la identificación dependía casi exclusivamente de la memoria humana, una herramienta notoriamente defectuosa. David estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero su verdadero error fue lo que hizo después de que la policía lo detuviera para interrogarlo. En lugar de decir la verdad absoluta sobre su paradero, intentó proteger a un amigo que estaba vendiendo sustancias ilegales en el bar, proporcionando una coartada falsa que se desmoronaría bajo la más mínima presión, convirtiéndolo instantáneamente en el principal sospechoso de un asesinato que no cometió. El interrogatorio duró 14 horas consecutivas. David, cansado y confundido, no entendía la gravedad de la situación hasta que los detectives mencionaron la palabra homicidio. La víctima era un respetado comerciante local, y la presión sobre la policía para resolver el caso era inmensa. Los detectives utilizaron técnicas de manipulación psicológica, sugiriendo que si confesaba o si recordaba mejor las cosas, podrían ayudarlo. David mantuvo su inocencia, pero su mentira inicial sobre el bar lo perseguía. Los investigadores no buscaban la verdad, buscaban a alguien que encajara en el perfil para cerrar el expediente. Encontraron una mancha de sangre en su bota, que David insistió era de una pelea de perros que había presenciado días antes. Pero para los forenses de la época, la tecnología de ADN era rudimentaria y los resultados tardaban meses. El fiscal del distrito, un hombre ambicioso que buscaba la reelección, vio en David el chivo expiatorio perfecto. Se construyó una narrativa donde David era un joven rebelde y violento, impulsado por la codicia y la falta de moral. Cada detalle de su vida fue escudriñado y distorsionado para que pareciera el perfil de un asesino a sangre fría. Su abogado de oficio, sobrecargado de casos, apenas pasó 1 hora con él antes de la primera audiencia. El sistema se estaba cerrando sobre él como una trampa de acero, y David, en su ingenuidad juvenil, todavía creía que el jurado vería que él no era capaz de tal atrocidad.
sin darse cuenta de que el juicio ya se estaba perdiendo en los pasillos de la comisaría. El juicio fue un espectáculo mediático en la pequeña comunidad. La prensa local alimentó el fuego con titulares sensacionalistas, que ya lo declaraban culpable antes de que se seleccionara el primer jurado. La pieza central de la fiscalía fue un testigo ocular, una mujer mayor que afirmó haber visto a David huir de la escena del crimen. Años más tarde se descubriría que ella apenas podía ver a unos metros de distancia sin sus gafas, las cuales no llevaba esa noche. Pero en ese momento su testimonio fue devastador. David miraba desde la mesa de la defensa, sintiéndose como un espectador en su propia ejecución pública. Su abogado no interrogó adecuadamente al testigo, ni presentó pruebas de que David estaba a kilómetros de distancia cuando ocurrió el disparo. El error fatal de David, aquella mentira inicial para proteger a su amigo, fue utilizada por el fiscal para destruir su credibilidad. Si mintió sobre dónde estaba, ¿por qué deberíamos creer que no apretó el gatillo?, rugió el fiscal ante un jurado visiblemente afectado. La defensa intentó presentar el carácter trabajador de David, pero fue eclipsado por la imagen de la víctima, un abuelo querido por todos. La emoción superó a la lógica en esa sala de justicia. David sintió que el aire se escapaba de sus pulmones cuando el jurado se retiró a deliberar. Pasaron solo 3 horas antes de que regresaran con un veredicto. La rapidez de la decisión era una señal clara de que su destino ya estaba sellado mucho antes de que el mazo del juez golpeara la madera. Culpable de asesinato en primer grado. Las palabras resonaron en la sala como disparos. David sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Fue sentenciado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional solo después de 30 años. En ese momento, 2023, parecía una fecha de ciencia ficción, un futuro que nunca llegaría. Mientras era escoltado fuera de la sala en cadenas, el sonido del metal contra el suelo se convirtió en la banda sonora de su nueva existencia. Sus padres lloraban desconsoladamente en la primera fila, una imagen que lo perseguiría cada noche en su celda. El traslado a la prisión estatal fue un descenso a los infiernos. David pasó de ser un ciudadano libre a ser el número 45902. Los primeros meses fueron una lucha constante por la supervivencia. La brutalidad de la vida en prisión lo obligó a endurecerse, a enterrar al joven soñador para dejar paso a un hombre que solo buscaba llegar al día siguiente. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, mantenía una pequeña llama de esperanza, la idea de que algún día alguien revisaría su caso y vería el error. Escribió cientos de cartas a organizaciones de derechos civiles, a abogados famosos y a políticos, pero la mayoría terminaron en la basura o guardadas en archivos polvorientos. El mundo exterior seguía girando. Sus amigos se casaron, tuvieron hijos y se olvidaron del chico que se arruinó la vida. David se convirtió en un fantasma, una advertencia de lo que sucede cuando te metes en problemas, una nota al pie en la historia de su ciudad. Durante la primera década, David se dedicó a estudiar leyes en la biblioteca de la prisión. Se convirtió en un abogado de celda, ayudando a otros reclusos con sus apelaciones mientras intentaba desesperadamente encontrar una falla en la suya. Descubrió que el fiscal había ocultado notas de la policía que mencionaban a otro sospechoso, un hombre con antecedentes por robo que había sido visto cerca de la escena con un arma similar. Sin embargo, sin un abogado externo y sin recursos financieros, estas revelaciones no eran más que papel mojado. El sistema está diseñado para ser final. Una vez que se dicta sentencia, la montaña para revertirla es casi imposible de escalar. David vio cómo el mundo cambiaba a través de las noticias en la televisión común de la prisión. Vio la caída del muro de Berlín, el ascenso del Internet y el cambio de milenio. Cada evento era un recordatorio de cuánto tiempo estaba perdiendo. Su madre falleció en el 8º año de su condena, y no se le permitió asistir al funeral. Ese fue el momento en que David casi se rinde. La soledad se volvió física, un dolor en el pecho que no desaparecía. Empezó a preguntarse si realmente valía la pena seguir luchando, o si simplemente debía aceptar que moriría tras esos muros. Pero entonces algo cambió. Un joven estudiante de Derecho revisando casos antiguos para un proyecto de inocencia encontró su nombre. Fue una chispa en la oscuridad total. El estudiante, llamado Mateo, notó las inconsistencias en el testimonio del testigo ocular y la falta de pruebas físicas sólidas. Mateo se puso en contacto con David y por primera vez en 15 años, alguien escuchó su historia sin juzgarlo de inmediato.
Comenzaron una correspondencia que duró años. Mateo trabajaba de forma gratuita, dedicando sus fines de semana a rastrear a los testigos originales. Descubrió que el amigo, al que David había intentado proteger, había fallecido por una sobredosis años atrás, pero dejó una carta a su hermana, confesando que se sentía culpable por haber dejado que David mintiera por él. Esta carta no era suficiente para reabrir el caso, pero fue la primera pieza del rompecabezas. Mientras tanto, la ciencia forense estaba avanzando a pasos agigantados. El análisis de ADN, que era una novedad en 1993, ahora era una herramienta estándar y extremadamente precisa. David solicitó que se analizara la mancha de sangre de su bota, la misma que el fiscal había usado para pintarlo como un asesino. El Estado se opuso a la petición durante 5 años, argumentando que las pruebas se habían degradado o que no eran relevantes para el veredicto final. Fue una batalla legal agotadora que llevó a David a sus límites mentales. Cada vez que recibía una carta del juzgado, sus manos temblaban. La esperanza, descubrió David, era la forma más cruel de tortura cuando se vive en una celda de 2 por 3 metros. En el año 20 de su condena, ocurrió un milagro legal. Un juez superior ordenó que las pruebas físicas del caso de David fueran sometidas a pruebas de ADN modernas. El proceso tomó otros 2 años debido a la burocracia estatal. Cuando finalmente llegaron los resultados, fueron concluyentes. La sangre en la bota de David no pertenecía a la víctima del asesinato, sino que efectivamente era de origen animal, confirmando la historia que él había mantenido desde el primer día. Además, se encontró un perfil de ADN en la ropa de la víctima que no pertenecía a David. Este perfil fue cotejado con la base de datos nacional y arrojó una coincidencia con un hombre que ya estaba cumpliendo cadena perpetua en otro estado por crímenes similares. La evidencia era irrefutable. Sin embargo, el sistema judicial no se mueve rápido para admitir sus errores. El fiscal original, ahora un juez influyente, hizo todo lo posible para bloquear la liberación, temiendo por su reputación. Argumentaron que, a pesar del ADN, el testimonio del testigo ocular seguía siendo válido. Fue una lucha de poder entre la verdad científica y el orgullo institucional. David esperaba en su celda, sabiendo que la prueba de su inocencia existía, pero sin saber si alguna vez le permitirían caminar libre. Pasó noches enteras mirando el techo, contando los segundos, imaginando el olor del aire fuera de los muros de concreto. La audiencia final para la anulación de su condena se fijó para la primavera del año 30. David entró en la sala del tribunal, el mismo lugar donde su vida se había roto décadas atrás. Esta vez, el ambiente era diferente. Mateo, ahora un abogado experimentado, estaba a su lado. La sala estaba llena de activistas y periodistas atraídos por la historia del hombre que el tiempo olvidó. Cuando se presentaron los resultados del ADN y el testimonio de que el verdadero asesino había confesado desde otra prisión, el silencio fue absoluto. El juez, tras revisar las pruebas durante horas que parecieron siglos, finalmente habló. El Estado ha fallado en su deber más básico, comenzó diciendo. Declaró la condena nula y ordenó la liberación inmediata de David. No hubo celebraciones ruidosas de su parte. David simplemente cerró los ojos y lloró en silencio. El peso de 30 años de injusticia cayó de sus hombros en un solo instante, pero el alivio venía acompañado de una tristeza profunda por todo lo que ya no recuperaría. Al salir del tribunal, los flashes de las cámaras lo cegaron. El mundo era demasiado brillante, demasiado rápido, demasiado ruidoso. David tenía 52 años, no tenía dinero, ni familia cercana, ni conocimiento de cómo funcionar en una sociedad que ahora dependía de dispositivos electrónicos que él apenas entendía. Su libertad era un regalo agridulce. Los primeros días de libertad fueron los más difíciles. David se encontraba caminando por las calles de su antigua ciudad, pero no reconocía nada. Los edificios donde solía jugar habían sido reemplazados por rascacielos de cristal. La gente caminaba mirando sus teléfonos, ignorando el mundo a su alrededor. Se sentía como un viajero en el tiempo que había aterrizado en el planeta equivocado. Mateo lo ayudó a conseguir un pequeño apartamento y le enseñó a usar un smartphone, una tarea que a David le resultaba abrumadora. ¿Por qué todo el mundo tiene tanta prisa?, preguntaba constantemente.
La compensación del Estado por los años perdidos fue objeto de otra batalla legal que duraría años. Mientras tanto, David tenía que sobrevivir con la caridad de extraños y organizaciones benéficas. El trauma de la prisión no lo abandonó. Dormía en el suelo porque la cama se sentía demasiado blanda y los ruidos fuertes lo hacían saltar, esperando el sonido de las alarmas de la cárcel. Intentó buscar a su novia de la juventud, solo para descubrir que se había mudado a otro país y tenía una familia propia. La vida que él debería haber tenido era una película que se proyectaba en la cabeza de otra persona. El error que cometió a los 22 años, esa pequeña mentira, le había costado la oportunidad de ser padre, de tener una carrera y de envejecer con dignidad. A pesar del dolor, David decidió que no pasaría el resto de sus días sumido en la amargura. Comenzó a hablar en universidades sobre la importancia de la reforma judicial y los peligros de los testimonios oculares sin corroborar. Se convirtió en un símbolo de resiliencia. Su historia inspiró leyes nuevas que obligan a la preservación de pruebas de ADN en casos de delitos graves. Aunque el Estado nunca le pidió perdón formalmente, David encontró su propia paz. Visitó la tumba de sus padres y pasó horas allí, contándoles todo lo que no pudo decir en sus cartas. Entendió que su error no fue solo la mentira, sino el sistema que permitió que esa mentira fuera más importante que la evidencia. La sociedad a menudo busca cierres rápidos, pero la justicia real requiere tiempo y una voluntad inquebrantable de admitir cuando se ha fallado. David hoy vive una vida tranquila, cuidando un pequeño jardín y disfrutando de los atardeceres que le fueron robados por tanto tiempo. Cada vez que alguien le pregunta cómo sobrevivió 30 años en el infierno, él responde: «Nunca dejé de ser el hombre que entró, aunque el mundo intentó convertirme en otra cosa». Su vida es un recordatorio de que la libertad es frágil y que un solo error, bajo las circunstancias equivocadas, puede tener un precio que nadie debería estar obligado a pagar. Sin embargo, la historia de David tiene capas que muchos no ven. El verdadero costo de esos 30 años se manifiesta en los pequeños detalles. David no sabe cómo usar un cajero automático sin sentir ansiedad, y la variedad de productos en un supermercado le provoca ataques de pánico. El sistema penitenciario no prepara a los hombres para la libertad, los prepara para la obediencia. David pasó 3 décadas siendo dirigido: cuándo comer, cuándo dormir, cuándo caminar. Ahora la autonomía es su mayor desafío. Cada decisión, desde qué comprar para cenar hasta qué dirección tomar en la calle, se siente como una prueba de fuego. El error de su juventud lo dejó con una brecha en su currículum que ninguna explicación puede llenar. A pesar de ser exonerado, el estigma de haber estado en prisión lo persigue. En las entrevistas de trabajo, aunque presenta su certificado de inocencia, los empleadores ven las canas y los años perdidos y simplemente pasan al siguiente candidato. La sociedad es rápida para condenar y lenta para reintegrar. David se ha dado cuenta de que, aunque las puertas de la cárcel se abrieron, las puertas de la vida normal siguen entrecerradas, exigiendo un esfuerzo sobrehumano para ser cruzadas. La relación de David con Mateo, el abogado que lo salvó, se convirtió en lo más parecido a una familia que tiene. Mateo no solo fue su defensor legal, sino su guía en este nuevo mundo. Juntos, empezaron a investigar otros casos similares al de David en el mismo condado. Descubrieron un patrón de negligencia por parte de la Fiscalía durante los años 90. El error de David fue la punta del iceberg de una cultura institucional que priorizaba las condenas sobre la búsqueda de la verdad. Al exponer estas fallas, David comenzó a sentir que su sufrimiento tenía un propósito mayor. No era solo una víctima, era un catalizador para el cambio. Empezó a recibir cartas de otros presos que clamaban inocencia, y aunque no podía ayudarlos a todos, les daba esperanza, la esperanza que él mismo casi perdió 1000 veces. Esta nueva misión le dio una razón para levantarse cada mañana. Ya no era solo el hombre que perdió 30 años, era el hombre que estaba luchando para que nadie más los perdiera. Su apartamento, antes vacío y silencioso, se llenó de expedientes y notas. La lucha por la justicia se convirtió en su nueva forma de libertad, una forma de reclamar el poder que le fue arrebatado violentamente en 1993.
A medida que pasaban los meses, David comenzó a recuperar fragmentos de su identidad. Empezó a pintar, un talento que había descubierto en la cárcel, pero que nunca pudo explorar por falta de materiales. Sus cuadros eran oscuros al principio, llenos de sombras y rejas, pero con el tiempo empezaron a aparecer colores: el azul del cielo, el verde de los árboles, el rojo de la sangre que ya no lo incriminaba. Organizó una pequeña exposición en un centro comunitario local. La gente venía no solo a ver el arte, sino a conocer al hombre de la noticia. Algunos le pedían perdón en nombre de la comunidad, otros simplemente lo miraban con una mezcla de lástima y asombro. David aprendió a aceptar ambas reacciones. Entendió que la gente necesita categorizar el dolor para poder procesarlo. En una de estas exposiciones, conoció a una mujer que había trabajado como secretaria en el juzgado durante su juicio. Ella se le acercó con lágrimas en los ojos y le confesó que siempre tuvo dudas sobre su culpabilidad, pero que tuvo miedo de hablar. Ese encuentro fue catártico para David. No borró los 30 años, pero le recordó que incluso en los sistemas más oscuros hay conciencias que susurran la verdad, aunque a veces el ruido del poder la silencie. El impacto en la salud de David también fue evidente. Décadas de comida de mala calidad y falta de atención médica adecuada habían dejado huellas en su cuerpo. Padece de dolores crónicos y una visión debilitada. Sin embargo, se niega a quejarse. «He pasado demasiado tiempo en silencio como para gastar mis palabras en dolor», dice a menudo. Su resiliencia es objeto de estudio para psicólogos que analizan el trauma a largo plazo. ¿Cómo puede un hombre mantener la cordura después de ser enterrado vivo por un error administrativo ilegal? La respuesta de David es simple. La mente es el único lugar que ellos no pudieron encarcelar. Se refugiaba en sus recuerdos de la infancia, en los libros que leía y en la fe de que el universo, tarde o temprano, tiende hacia la justicia. Aunque el universo se tomó su tiempo, David no guarda rencor hacia el destino. El rencor, según él, es otra celda. Y él ya ha tenido suficiente de eso. Su historia empezó a ser compartida en podcasts y documentales, llevando su mensaje a millones de personas. La lección de David es clara. La justicia es un proceso activo que requiere vigilancia constante, no solo por parte de los jueces, sino de cada ciudadano que forma parte de un jurado. Uno de los momentos más impactantes de su nueva vida fue cuando finalmente recibió la compensación económica del Estado. Fue una suma considerable, pero para David no era más que números en un papel. «No pueden comprarme los cumpleaños de mi madre, ni las navidades que pasé solo, ni los hijos que nunca tuve», declaró ante la prensa. Usó gran parte del dinero para fundar una beca para estudiantes de Derecho que deseen dedicarse a la defensa de los derechos humanos y la revisión de casos de condenas erróneas. Quería asegurarse de que siempre hubiera un Mateo listo para luchar por los olvidados. El dinero le dio seguridad, pero no felicidad. La felicidad para David se encontraba en las cosas simples: caminar sin prisa, sentir la lluvia en la cara sin el techo de metal de un patio de ejercicios y poder elegir qué dirección tomar en cada esquina. El error de 1993 fue una lección sobre la fragilidad de la existencia humana. Un día eres un joven con todo el futuro por delante y al siguiente eres un paria. La diferencia entre ambos estados puede ser tan pequeña como una palabra maldicha o un testigo que olvida sus gafas. David vive ahora con una conciencia aguda de la importancia de la verdad, por pequeña que sea. El caso de David también provocó una purga en el departamento de policía local. Varias investigaciones se reabrieron y se descubrió que el detective principal en su caso había manipulado pruebas en múltiples ocasiones para inflar sus estadísticas de resolución de crímenes. Este hombre, que una vez fue visto como un héroe local, terminó enfrentando sus propios cargos legales. David no sintió alegría por la caída de su perseguidor, sino una profunda tristeza por todas las otras vidas que podrían haber sido arruinadas por la misma mano. El sistema, se dio cuenta, es tan fuerte como el eslabón más débil y corrupto. La historia de David se convirtió en un caso de estudio obligatorio en las academias de policía de todo el país. Se enseña como el ejemplo perfecto de visión de túnel, donde los investigadores deciden quién es el culpable y luego ignoran cualquier prueba que contradiga esa conclusión. David a veces es invitado a dar charlas a estos cadetes. Se para frente a ellos, un hombre que perdió 30 años, y los mira a los ojos. No hay ira en su voz, solo una petición solemne.
Recuerden que detrás de cada expediente hay un ser humano, una familia y un destino que ustedes tienen en sus manos. Al acercarse al final de su primer año de libertad, David decidió hacer un viaje por todo el país. Quería ver todo lo que se había perdido. Vio el Gran Cañón, las luces de Nueva York y los bosques del noroeste. En cada lugar tomaba una fotografía y la guardaba en un álbum físico, un hábito de la vieja escuela que se negaba a abandonar. El viaje fue una forma de reclamar su conexión con la tierra que le fue negada. Encontró que la gente, a pesar de sus diferencias, tiene una capacidad increíble para la empatía cuando escuchan su historia. En un pequeño pueblo de Nebraska, un hombre le ofreció alojamiento gratis simplemente porque reconoció su cara de un reportaje de televisión. Estos actos de bondad ayudaron a David a sanar su visión de la humanidad. El mundo no era solo el lugar cruel que lo condenó, también era el lugar que lo liberó y lo acogió de nuevo. Su error, aquel que le costó 3 décadas, se había transformado en una narrativa de redención, no solo para él, sino para todos los que creen en la justicia. David ya no era el hombre que cometió un error, era el hombre que sobrevivió a las consecuencias y emergió con su integridad intacta. Hoy, David vive en una pequeña casa cerca de la costa. El sonido de las olas le recuerda que el tiempo, al igual que el mar, es inmenso y no puede ser controlado. A veces, todavía se despierta a las 6 a.m., esperando el recuento de prisioneros, pero luego ve la luz del sol entrando por su ventana y recuerda que es libre. Ha aprendido a perdonar al joven de 22 años que mintió por miedo. Entiende que ese joven no era un criminal, sino una víctima de sus circunstancias y de su propia ingenuidad. El perdón a uno mismo, descubrió, es la liberación más difícil de todas. David ha encontrado un propósito en la quietud. Escribe sus memorias, no para ganar dinero, sino para dejar un registro de lo que sucedió, para que la historia no se repita. Su libro se titula El precio de un segundo, haciendo referencia a esa decisión momentánea que cambió todo. A pesar de todo lo perdido, David se considera un hombre afortunado. Muchos mueren en prisión por errores ajenos, dice. Yo tuve la oportunidad de ver el sol de nuevo. Su vida es un testamento a la fuerza del espíritu humano y una advertencia sobre la imperfección de nuestras instituciones. 30 años después, David finalmente está en casa, no solo en un lugar físico, sino en su propia piel. Para cerrar esta historia, debemos reflexionar sobre lo que significa la justicia en nuestra sociedad. El caso de David no es un incidente aislado. Es un síntoma de un sistema que a menudo valora la eficiencia sobre la exactitud. Su error fue humano, pero la respuesta del Estado fue mecánica y despiadada. Mientras David disfruta de sus años dorados, miles de otros siguen luchando por ser escuchados. La tecnología de ADN y la revisión de casos son herramientas vitales, pero la herramienta más poderosa es la empatía y el valor de cuestionar las verdades establecidas. David nos enseña que nunca es tarde para buscar la verdad, pero también nos advierte sobre el costo irreparable de la negligencia. Al mirar hacia atrás, esos 30 años perdidos son un vacío que nunca se llenará, pero el hombre que emergió de ese vacío es una luz para todos nosotros. La próxima vez que escuchen sobre un caso judicial, recuerden a David. Recuerden que la justicia no es algo que simplemente sucede, es algo por lo que debemos luchar cada día para asegurarnos de que ningún otro joven pierda su vida por un error de un segundo y un sistema que se niega a mirar 2 veces. La libertad de David es una victoria, pero su encarcelamiento es una lección que nunca debemos olvidar. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de David. Si esta historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar sobre el sistema judicial, por favor suscríbete a nuestro canal para más relatos de crimen real con un enfoque humano. No olvides dejar tu comentario abajo. ¿Crees que la compensación económica es suficiente para alguien que ha perdido 30 años de su vida? ¿Qué harías tú en el lugar de David? Tu opinión es fundamental para nosotros.
Dale like al video y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones. Compartir este video ayuda a que historias como la de David lleguen a más personas y generen el cambio que tanto necesitamos. Nos vemos en el próximo episodio.